Exacte. Com sentiu, gravarem la sessió. Bon dia a tothom. Estem com cada dijous de final de mes en aquest cicle dels apunts. Avui és la 14a edició des que vam començar aquest cicle, que el que vol, com sempre diem, és generar aquest espai una mica de diàleg i reflexió amb el sector, des de mirades externes, veus que ens ajudin a introduir temes que ens permetin reflexionar i dialogar també entre nosaltres, amb l'objectiu de sortir una mica d'aquest dia a dia trepidant que tenim. Per tant, que durant 1 hora i 45 minuts tinguem aquesta oportunitat de reflexionar, debatre i al final amb l'objectiu una mica de millorar i créixer com a sector. Abans de donar la paraula al president de la Confederació perquè us presenti el ponent d'avui i la sessió d'avui, us dono 4 indicacions. La sessió, com sempre, està pensada per, com a molt, 45 minuts d'exposició del nostre ponent i després hi haurà temps, i que és l'objectiu una mica, d'obrir un torn de diàleg i debat compartit. Per tant, sentiu-vos en família i l'objectiu d'aquest espai és una mica tenir aquest diàleg també amb vosaltres i que pugueu plantejar també les preguntes, reflexions que considereu. Podreu demanar la paraula, com sempre, aixecant la maneta, la icona que teniu en el mateix Zoom o demanant paraula via el xat. Preferim que no formuleu les preguntes en el xat, sinó que obertament moderarem les paraules i, per tant, ens agrada més que pugueu exposar el que considereu. Gravarem la sessió, com heu vist, i ho gravarem perquè, com sabeu, en la pàgina web de la Confederació podeu trobar en un apartat tots els vídeos d'aquestes sessions. El telemàtic ens permet això, que avui puguem estar aquí ara en temps real, però que després també pugueu accedir al contingut d'aquesta sessió i de totes les anteriors. Sense més, sí que us agrairíem, si podeu, que us renombreu a l'apartat de participants posant el nom de l'entitat. Si podeu, com que el nom ens ha quedat ben escrit, ja podem fer un seguiment, però si podeu, us podeu renombrar a l'apartat de participants afegint el nom de la vostra entitat. Els micros tancats mentre hi ha l'exposició per intentar que no hi hagi interferències i, més enllà d'això, jo crec que estem ja més que acostumats a aquest tipus de sessions. Sense més, dono la paraula al Joan Segarra, president de la Confederació, perquè introdueixi la sessió d'avui. I gràcies a tots per ser-hi. Endavant, Joan. Gràcies, Laia. Sí, estem acostumats a aquest tipus de sessions. Potser ens costarà acostumar-nos de nou a la presencialitat, però això ja és un altre tema. Escolteu, primer de tot, moltíssimes gràcies per estar aquí. Com deia la Laia, des de la Confederació estem molt contentes de l'èxit que està tenint aquest espai a punts, que sembla ser que està tenint interès per les entitats i per les persones que esteu a les entitats i aquest era l'objectiu. I busquem sempre, com explicava ella, aquesta diversitat de veus, diversitat d'opinions, diversitat d'aportacions. I en aquest cas avui li hem demanat al Juan Antonio Pedreño que ens acompanyi, ara el presentaré una miqueta, però li hem demanat que ens acompanyi justament perquè ens aporti aquesta mirada de l'economia social, del tercer sector, d'Europa, del que està passant, del que ha de passar, de les oportunitats que se'ns obren, tot un seguit de coses que, com veureu, el Juan Antonio ens pot aportar una mirada molt interessant que penso que pel tercer sector social català i per l'economia social catalana és important que estiguem atents i estiguem preparats per aprofitar totes les oportunitats que puguem tenir. A mi em fa especial il·lusió avui poder presentar el Juan Antonio perquè és una persona amb la que hem compartit coses, hem compartit bolos, hem compartit espais de treball, hem compartit moltes qüestions. El Juan Antonio, que la majoria de vosaltres coneixeu, és llicenciat en Ciències Químiques, expert en cooperativisme i economia social i màster per la Universitat de Manchester. A més, és catedràtic extraordinari de cooperativisme i economia social per la Universitat Catòlica de Sant Antonio de Múrcia i a la seva dilatada carrera empresarial ha estat sempre lligada al cooperativisme i a l'economia social. De fet, en aquests moments és el president de CEPES i és el president també de Social Economy Europe, que és la patronal europea de l'economia social, i de la xarxa euromediterrània de l'economia social, la xarxa SMED.
És a dir, és un referent de l'economia social a Espanya, a Catalunya i, per tant, com deia abans, segur que ens aportarà moltes coses. Juan Antonio, muchas gracias por haber aceptado nuestra propuesta de intervenir hoy. Sé que tu agenda es una de las más complicadas de este país y, por tanto, que hayas hecho un hueco y que hayas podido acompañarnos nos hace mucha ilusión. Y a partir de aquí, siguiendo las instrucciones de Laia, cuando quieras, haces tu intervención y, como decía Laia, estamos en familia y todos esperando escuchar tus propuestas. Gracias, Juan Antonio. Pues muchas gracias, Joan. Buenos días. Al contrario, es un placer para mí compartir un rato de charla sobre la economía social, sobre el cooperativismo, sobre el tercer sector de acción social, lo que se representa en definitiva, y trabajar por el planteamiento futuro de la mejora de la economía social. Te ha faltado decir que soy del Barça, eso se te ha escapado un poco. y es así, ¿no? O sea y me siento siempre muy cómodo, como sabes, cuando voy a Cataluña y especialmente a Barcelona, ¿no? Porque además voy básicamente bastantes veces al cabo del año, pero casi siempre voy a ver un partido, por lo menos de la temporada, ¿no? Y sobre todo soy cooperativista, que es lo que me ha permitido. Soy cooperativista desde 1982, donde entré en una cooperativa de trabajo asociado, y lo que me ha permitido a lo largo de todo este tiempo, pues realmente vivir una experiencia importante, porque me permitió constituir, en primer lugar, la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, COCETA, que dio lugar a otras redes. Me ha permitido posteriormente crear el Comité Europeo de Cooperativas de Producción. He estado en el nacimiento de CECOP también, en el nacimiento de Cooperativas Europa, y luego más tarde constituir CEPES como Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Y por último ya formar parte de Social Economy Europe, que también hemos ayudado a constituirla desde hace tiempo, ¿no? Así que yo creo que en definitiva ser socio de una cooperativa me ha permitido desarrollar en valores y en principios toda una vida que yo creo que es la que compartimos en definitiva. Bueno, comentaba antes con Joan cuál era un poco la línea de trabajo de esta conversación, por decirlo de alguna forma, y yo le trasladaba que quizá lo más significativo sería analizar el momento que estamos viviendo, en definitiva, para ver efectivamente las oportunidades de ámbito organizacional y de ámbito político que tenemos desde la economía social en este momento. Creo que estamos viviendo un momento importante, y cuando haga esta referencia, pues la quiero hacer también de forma general. Para mí, todas las organizaciones que componen la tabla del tercer sector, yo creo que son entidades que están dentro de la economía social, están dentro del artículo 4 y 5 de la Ley de Economía Social española en este caso. Son entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables. El fin social suyo está centrado en las personas y, por tanto, la primacía de las personas define el objetivo de vuestras organizaciones en definitiva. Por tanto, cuando hable de forma global de lo que voy a plantear ahora, de las oportunidades, incluyo perfectamente a todas las organizaciones de la tabla del tercer sector en este momento. Bueno, como decía, creo que estamos viviendo un momento importante porque por primera vez, yo creo, se está entendiendo a la economía social desde un enfoque sistémico. Hasta ahora solo se había entendido a la economía social desde una perspectiva cuando se habla de economía social. Esto lo hemos vivido durante mucho tiempo políticamente. No se nos ha llamado para hablar de planes de empleo generales en las regiones, en las comunidades, en el Estado. No se nos ha llamado. No se nos ha llamado para hablar de cosas generales. No se nos ha llamado para hablar de políticas globales. Se nos ha llamado para hablar exclusivamente de economía social. Haciendo caso omiso, diría yo, aquí la economía social tiene una línea transversal. No voy a decir todas las familias que componen la economía social, todas las actividades, pero evidentemente todos los temas de empleo, todos los temas económicos, todos los temas de planteamiento futuro de cualquier política nos afectan. Por tanto, hasta ahora no se nos había tratado de una forma, de un enfoque sistémico, sino solo, yo siempre decía que éramos un poco como la aldea gala de Asterix y Obelix. Aquí está la economía social y me reúno con la economía social cuando quiero hablar de economía social exclusivamente, no cuando quiero hablar de empleo, no cuando quiero hablar de un desarrollo regional, no cuando quiero hablar... No, solo me reúno cuando quiero hablar de economía social, como si ese fuera una particularidad.
yo creo que en este momento esto, por las diferentes cuestiones que ahora comentaré, yo creo que se ha pegado un giro absolutamente diferente. Ahora, seguramente la pandemia, porque también la propia directora general de Economía Social del Parlamento de la Comisión Europea, Anna Athanasopoulos, decía que la pandemia había hecho descubrir para mucha gente de la Comisión la economía social por el compromiso que habían tenido sus empresas en el desarrollo de la pandemia, del COVID, en este caso, en luchar contra el COVID en este sentido. Pero yo creo que esto precisamente es lo que ha hecho que muchas de las acciones que ahora voy a señalar vayan abriendo camino y ahora ya estemos entrando en una dinámica en donde tenemos, y eso va a ser cosa nuestra, que en cada una de las comunidades, en cada una de las regiones, en cada uno de los países, participemos en la globalidad de las políticas que se están planteando. Cuando antes hablaba de la transversalidad de la economía social, que es lo que se está viendo ahora, bueno, ahora se está viendo cómo la economía social, y hace unos días participé en el Senado precisamente para hablar del futuro del trabajo desde la perspectiva de la economía social, pues como decía, hablar del futuro del trabajo se tiene que hablar de economía social. Cuando se habla de reto demográfico, se tiene que hablar de economía social. Cuando se habla de economía de los cuidados, se tiene que hablar de economía social. Cuando se habla de transformación y recuperación de empresas de forma general, se habla de economía social. Por tanto, en definitiva, ahora el enfoque sistémico es lo que está, de alguna manera, canalizando el objetivo de las políticas en favor de la economía social. ¿Y qué momento estamos viviendo en este momento actualmente? Bueno, estamos viviendo un momento, yo diría que tanto en España como en Europa, que habría que remontarse quizá a diciembre de 2015. En diciembre de 2015, ¿y por qué digo esto? Porque las regiones españolas, las comunidades y España incluso, van un poco, permitirme que lo diga así, a rebufo de las políticas que están oyéndose en otros sitios. Entonces, como se oye en otros sitios, pues también las queremos aplicar aquí en este sentido. Y esas referencias son importantes. En diciembre de 2015, el Consejo de Ministros Europeo, por unanimidad, define a la economía social como vector clave del desarrollo europeo para los próximos años. Diciembre de 2015, por unanimidad. Ese momento se hace en una conferencia de economía social, que era la conferencia europea de Luxemburgo. En ese momento se crea un comité que se llamó Comité de Luxemburgo, Comité de la Declaración de Luxemburgo, con 6 países, solo 6 países, que ponen como prioridad en sus políticas públicas la economía social. Y en esos países se incorpora, no con excesiva convicción, España en aquel momento. Y son España, Italia, Francia, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia. Esos son los 6 países que se incorporan a ese comité. Voy a hacer un salto a hace apenas 2 meses. Hace apenas 2 meses, no, un mes diría yo. 23 gobiernos de la Unión Europea se han reunido en París para establecer políticas públicas específicas en favor de la economía social y asumir un compromiso europeo. 23 gobiernos, son el 80% de toda la Unión Europea, de priorizar en sus políticas la economía social. Por tanto, el giro que se ha dado en 7 años prácticamente ha sido tremendo. En este espacio de tiempo, España ha asumido 2 veces la presidencia de este comité de monitoreo. Una vez la asumió con el Partido Popular, con Fátima Báñez, y otra con Rajoy, y otra vez la asumió con el Partido Socialista, con Yolanda, hace apenas un año en Toledo. Bueno, esto ha servido para que haya una conciencia importante en todo este espacio de tiempo, en el gobierno, en los 2 gobiernos, de la importancia que tiene la economía social. Y esto ha servido, tras una reunión que mantuvimos con el presidente del gobierno hace un tiempo, para que cuando entró el Partido Socialista, el presidente optara por priorizar, y este fue un logro importante, Ministerio de Trabajo y Economía Social en España. Por tanto, primera referencia de la descendencia, de la capacidad de influencia, del ámbito exterior en las políticas estatales, en este caso en las políticas españolas. Bueno,
Por tanto, esa primera referencia ha servido. ¿Qué ha ocurrido en España en todo este tiempo para que efectivamente se vea la economía social de esta manera? Bueno, desde 2011 que se aprueba la Ley de Economía Social Española, prácticamente no hay mucha evolución, hasta unos años después, donde se aprueba el primer plan de impulso para la economía social. Repito, no con mucha convicción, pero se aprueba. Posteriormente ha habido una primera estrategia española de economía social. Somos el único país europeo que tiene una estrategia de país. Y por tanto, ahora estamos trabajando en la segunda estrategia española de economía social. Esta estrategia española va a estar dotada económicamente, va a estar dentro de los fondos de recuperación, ahora hablaré de este tema, y por tanto van a poder acceder a estos fondos las empresas de economía social de toda España, evidentemente también la tabla del tercer sector. Bueno, en este esquema nos faltaba un marco europeo, de referencia, porque para mí hay 4 niveles importantes para que la economía social adquiera la dimensión que pretende. 4 niveles. Un nivel local, necesariamente la economía social nace del territorio, por tanto el nivel local tiene que estar, y los contactos con los municipios para generar políticas en favor de la economía social tienen que estar ahí. Un nivel regional, un nivel autonómico, tiene que haber una estrategia de comunidad, una estrategia de región para que se pueda desarrollar la política sobre la economía social o incluirla en las políticas generales. Una estrategia de país, lo estaba comentando ahora, en esta estrategia de país, y luego una estrategia europea. Son los 4 niveles en los que están refiriéndose en este caso las políticas que se están planteando. Ya tenemos el 4º nivel, luego hablaré de él, que es el Plan de Acción Europeo para la Economía Social. Luego ahora estamos en un marco normativo que nos va a permitir algo en lo que me quiero centrar, la creación, que ya la tenemos en muchos casos en España, de un ecosistema de economía social. Es decir, lo que estamos ahora mismo haciendo en España, lo que estamos permitiendo que se esté desarrollando, es un ecosistema de economía social en toda España, en todas las regiones, y esto viene también con la influencia europea y con la influencia de la estrategia española, porque para que exista este ecosistema tienen que haber políticas, como decía, en cada comunidad. Bueno, pues ya prácticamente 7, 8 o 9 comunidades ya tienen pactos por la economía social, que hace 3 años, 4 años no había. Pactos por la economía social o pactos o estrategias por la economía social. Hablo de Galicia, hablo de Asturias, hablo de Navarra, hablo en una línea, también hay algunas políticas en el caso de Cataluña, hablo de Valencia, hablo de Baleares, hablo de Murcia, en fin, ya hay estrategias en este sentido en favor de la economía social. Por tanto, el momento que estamos viviendo es un momento sumamente significativo. Esto nos está permitiendo esta capacidad de influencia, este desarrollo de estos 2,5 millones de trabajadores que hay en la economía social española, que suponen aproximadamente el 11% de todo el empleo, sin contar lo que sería el ámbito asociativo. Simplemente hablamos ahora mismo de la línea empresarial. El ámbito asociativo de la economía social nos está permitiendo tener capacidad de influencia para influir en esas políticas públicas y, por tanto, en cada uno de los territorios estamos influyendo. Yo creo que en muy breve espacio de tiempo prácticamente todas las comunidades tendrán una estrategia de comunidad, una estrategia de región por la economía social, y eso nos va a permitir un desarrollo espectacular. Hago un inciso, aunque luego volveré. Hemos presentado un proyecto al Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España, un presupuesto para tener un PERTE para la economía social que va a anunciar el presidente en breve plazo. Nuestro objetivo es que el PERTE permita crecer en el 1% del PIB. Eso significaría dar un salto espectacular, tanto en empleo como en facturación o como en nivel de importancia. Siendo conocedor de que el PIB no trata todo menos lo realmente importante, es decir, no contempla las desigualdades, no contempla la solidaridad, no contempla la sostenibilidad, pero es la única medida que tenemos en este caso, empleo e importancia del PIB. Por tanto, en estas cuestiones, centrarme un poquito. Lo que hemos hecho hasta ahora con la economía social, con esas 220 estructuras de apoyo, ha sido tener capacidad de influencia política. Esa capacidad de influencia política puede y tiene que crecer
porque solo estamos hablando de una parte de la economía social. Esto lo dejaremos por si hay alguna pregunta en este sentido. Puede y tiene que crecer. Toda la economía social en su conjunto en España superaría los 5 millones de personas. Estamos hablando de otra cifra. Estamos hablando de otras cifras, si fuéramos capaces de sumar en ese sentido, ¿no? Superaría los 5 millones de personas y las políticas, en este caso, no podrían estar nunca de espaldas a lo que plantea la economía social en su conjunto. Bueno, pues esta presencia en todo el territorio nacional, este ecosistema de economía social que tenemos en España, es el que nos ha permitido, como digo, esa capacidad de influencia. Pero nos falta el conocimiento y el reconocimiento de la sociedad. Por tanto, la visibilidad nuestra tiene que seguir generándose, tenemos que seguir trabajando en una mejora de la visibilidad de la economía social. Y decía, y voy a señalar 5 o 6 cuestiones de las que he dicho y alguna. Esta capacidad de influencia nos ha permitido, primer punto, tener un Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tenemos personas que trabajan exclusivamente por la economía social, pero ya les hemos trasladado, y lo hicimos hace muy poquito en el Consejo de Fomento de la Economía Social, les hemos trasladado que queremos formar parte de todas las políticas, las transversales. Nos interesan las políticas sociales y queremos estar donde se debaten. No las políticas sociales de la economía social, sino las políticas sociales. No las políticas de empleo de la economía social, sino las políticas de empleo. Y ahí tenemos que estar. Y nos falta ese espacio tenerlo. Por tanto, lo hemos trasladado en el Ministerio y nuestra capacidad de influencia tiene que llegar hasta ese punto. El segundo apartado importante era la estrategia de país. Tenemos una estrategia de país que tenemos que aprovechar. Va a estar dotada de fondos para todas las empresas de la economía social. Se está elaborando la segunda estrategia española de economía social. Y ahí se va a contemplar, como se ha contemplado en la primera, todo el amplio espectro de las familias y de las actividades de las que la economía social en las que está trabajando. Tenemos una estrategia de región. Sería la tercera. Se están generando cada vez más pactos regionales por la economía social. La capacidad de influencia de arriba va desarrollándose hacia abajo en este sentido. Tenemos algo muy importante que tenemos que aprovechar necesariamente y que hemos aprovechado en parte, y son los fondos estructurales. Hace 7 años, este sería el cuarto punto, el tema de los fondos estructurales. Hace 7 años, en unas conversaciones con el Ministerio de Trabajo, entendimos que la economía social debería de participar, debería ser prioritaria para el Gobierno en los fondos estructurales. El Gobierno lo entendió y estableció, y fuimos el único país que estableció como prioridad del destino de los fondos estructurales la economía social. Eso ocurrió en el FSE, en el Fondo Social Europeo anterior, y esto nos ha permitido que hayan llegado, estamos ahora mismo finalizando la primera etapa, 36 millones de euros para la economía social para hacer proyectos. Unos del ámbito de lo que sería el programa 9.3, creación de empleo, creación de empresas, y otro en el programa 8.5, que es el que va dirigido especialmente a vosotros, en este caso, a vuestras empresas. Bueno, pues eso estamos terminando ahora mismo la primera fase de los fondos estructurales. Ahora viene el FSE Plus. Hemos conseguido que tanto en España como en Europa se incluya, en este caso en el artículo 1, que la economía social es una prioridad del FSE Plus. Bueno, pues ya hemos negociado con el Gobierno de España también y estamos ya prácticamente esperando el último paso para que haya fondos estructurales FSE Plus para la economía social en una cantidad establecida ahora mismo de 70 millones de euros. ¿Qué van a ir? Van a ir desde prácticamente 2023, cuando termine este proceso, hasta 2027, con una proyección hasta 2030. Esto nos va a permitir hacer proyectos para potenciar nuestras organizaciones, potenciar los mejores recursos para los colectivos más vulnerables, trabajar por la inclusión, trabajar por la creación de empresas y trabajar por la mejora de la competitividad de nuestras empresas. Por tanto, ya no es solo la parte política, es decir, lo que nos ha permitido llegar aquí con esa capacidad de influencia es que estamos influyendo en que lleguen fondos que hasta hace simplemente 4 años o 5 no llegaban de ninguna de las maneras. No llegaban de ninguna de las maneras. Por tanto, esto que estamos consiguiendo de visibilizar a los políticos especialmente, otro modelo de empresa, con otra forma de funcionar,
que trabaja por las desigualdades, que busca una sociedad más justa, que trabaja en definitiva por la mejora de la calidad de vida y el empleo de todas las personas, está calando. Y esta transmisión de información influye decididamente en las políticas públicas que están desarrollando e influye decididamente en que podamos participar, que no lo hacíamos hasta ahora, que podamos participar de esas políticas públicas y que lleguen recursos que no llegaban, que lleguen recursos europeos a la economía social, a nuestras empresas, no a las organizaciones solamente, sino a nuestras empresas elaborando proyectos en este sentido. Bueno, pues este sería el cuarto punto importante de lo que yo creo que, a ver, yo creo que esto lo estamos consiguiendo sumando, visibilizando y trabajando juntos. Y esto, luego haré una referencia mínima al acto que ocurrió hace un mes, aproximadamente menos de un mes, en Madrid, con el aniversario de la Ley de Economía Social. Esta suma de todos los esfuerzos de todas nuestras empresas, en lugar de ir un poco por separado, es lo que está haciendo que se tome conciencia del peso y de la importancia y de cómo está influyendo en la mejora de la calidad de vida de las personas la economía social. El quinto punto importante que hemos conseguido también con esta capacidad de influencia en las políticas públicas, con esta mejora limitada todavía, pero mejora en la visibilidad de lo que hacemos, es que, como decía antes, estamos trabajando en un PERTE para la economía social. Es decir, el reconocimiento, solo hay unos pocos PERTES, muy pocos. Que la economía social tenga un PERTE específico, dotado con 300, 400, 500 millones de euros, estamos por ver cuánto va a ser, es el reconocimiento definitivo a otra forma de empresa. No hay un PERTE global. Todos los PERTES que existen, que son los proyectos estratégicos, por decirlo de alguna forma, son proyectos muy particulares. Por ejemplo, el coche eléctrico es un proyecto. Por ejemplo, el turismo no tiene PERTE no tiene PERTE. Y la economía social va a tener un PERTE. Esto significa que las empresas nuestras van a poder acceder a esos fondos de recuperación y resiliencia que vienen de la Unión Europea. Yo creo que en los próximos días, porque está prácticamente acabado, vamos a poder escuchar cómo el presidente del gobierno presenta este PERTE y a partir de ahí van a salir las convocatorias para que hasta junio se puedan presentar los proyectos y se pueda disfrutar de la mejora de la competitividad de las empresas con las empresas que quieran presentar proyectos, lógicamente a este PERTE, que será PERTE de la economía social y la economía de los cuidados. Ya sé que, por ejemplo, Suara está trabajando, va a trabajar en este PERTE, está esperándolo de forma importante, el grupo CLADE también está esperándolo de forma importante, muchas empresas del ámbito de los cuidados lo están esperando también, y va a haber dentro de este PERTE 100 millones de euros dirigidos a la mejora de la digitalización de las empresas. Por tanto, también las empresas y las organizaciones de la economía social van a poder disfrutar de un montante de 100 millones para digitalizar, para mejorar la competitividad, específicamente de las empresas de economía social. Hemos estado hablando en este sentido con Agricultura, con Servicios Sociales, con la ministra de Transición Ecológica, con la ministra de Industria, para que no se discrimine, que esto es otra parte importante, para que no se discrimine a nuestras empresas, a nuestras organizaciones en las convocatorias que ellos saquen. Es decir, que no, vuelvo un poco a lo que decía antes de la aldea gala, la economía social tiene que estar presente y tiene que tener acceso a todas las convocatorias que salgan, a todas, en igualdad con el resto de las empresas, en igualdad. No tiene que esperar solo a que salga este PERTE. Si este PERTE es una cosa específica, pero la economía social tiene que tener acceso a todas las convocatorias que van saliendo. Y eso nos lo han garantizado. Y por tanto, en las últimas convocatorias tenemos la garantía de que si pensamos en un proyecto que podemos hacer y sale de servicios sociales, lo podemos presentar ahí, como ha hecho ya alguna institución de economía social, independientemente de que luego, si no lo podemos conseguir, lo podamos presentar por el programa de economía social en este sentido. Por tanto, este también es otro ejemplo de cómo sumando se nos reconoce, se nos conoce, sabéis lo que hacemos y por tanto tenemos una prioridad en esas políticas públicas que, por cierto, fue una de las conclusiones que esos 23 gobiernos establecieron hace un mes
hace un mes en París, en este caso. Priorizar y hacer políticas públicas específicas para la economía social en este sentido. Así que esa sería una cuestión importante en este sentido. El quinto apartado a nivel de visibilidad importante y a nivel político que hemos conseguido ha sido que después de 11 años se ha constituido el Consejo de Fomento de la Economía Social. Bueno, la economía social no teníamos ningún ámbito de interlocución. Ningún ámbito de interlocución, de forma global. Y es muy importante que se haya constituido porque nos permite que en el mismo foro vamos a estar todos los ministerios, toda la economía social, todas las comunidades autónomas, y vamos a poder intercambiar políticas y sobre todo van a poder conocer los responsables políticos de todos los lugares qué opinan y cuáles son las prioridades que establecen los diferentes gobiernos. Y esto es muy importante para no tener que andar luego comentando y explicando. Hacía 11 años, 12 años desde 2010 que no se reunía, que no se constituía el Consejo de Fomento. Y para la mejora de la interlocución, para la mejora de poner encima de la mesa cuáles son nuestros problemas y cómo solucionarlos, y cómo acceder a esas políticas transversales, es fundamental que exista un foro de diálogo, un foro de interlocución. Esto no elimina que pidamos en ese mismo foro donde pidamos la participación nuestra en el diálogo social. No elimina una cosa a la otra. Creemos que tenemos que estar en el diálogo social. Creemos que tenemos que estar donde se construyen las políticas públicas de forma general, porque representamos un número muy importante de personas en este sentido. Por tanto, que se haya constituido el Consejo de Fomento, que en cada comunidad pueda haber un Consejo de Fomento de la Economía Social o un órgano similar donde se pongan en común, no solo que se reúna la economía social como pasa en algunas comunidades, donde solo se reúne la economía social. Eso no sirve ya. Eso no puede servir ya en el futuro. La economía social se tiene que reunir en foros donde esté todo el mundo, porque si no seguiremos siendo marginales. Por eso he empezado diciendo la particularidad de que se nos contemple de una forma sistémica en este momento. Y tenemos que seguir influyendo para reunirnos en igualdad con el resto de gente, no solo cuando hablemos de economía social. Lo que tienen que hacer los políticos es hablar públicamente de la importancia y las bondades de la economía social en los actos, que solo hablan de eso, solo hablan de nuestras bondades cuando están en actos de la economía social, nada más. No sé si eso nos hemos percatado de este tema, pero no hablan nunca de economía social cuando están en un acto de políticas públicas ni en otra cosa. Y esto tenemos que intentar poco a poco conseguir que se vaya desviando, como ha ocurrido en Europa. Y luego me centraré un pelín, aunque sea rápido, en el tema del plan de acción. En Europa ya se está hablando de economía social de forma global. Cuando se habla de las cuestiones globales, tanto los diferentes comisarios, especialmente Smith y algún otro, ya hablan de la economía social en este sentido. Bueno, el último apartado de esta capacidad de influencia en sumarnos, lo tenemos que ver en la eliminación de las discriminaciones. Estamos observando últimamente, y va un poco en la misma línea, ya vamos poco a poco consiguiendo, pero estamos observando que cuando y esto ha ocurrido, voy a poner 4 ejemplos o 3 ejemplos muy concretos, ¿no? Cuando sale una ley, pues como salió por ejemplo la ley de empresas emergentes o la ley de creación y consolidación de empresas, pues cuando sale una ley, estas 2 leyes en concreto, tan importantes para el futuro, por empresas emergentes o para la creación, como está ocurriendo, han discriminado a la economía social, las 2 leyes. Han discriminado el acceso de la economía social a la creación de empresas emergentes y a la creación y mantenimiento y consolidación de empresas. La han discriminado. No solo no aparecemos, sino que nos elimina inicialmente, porque solo contempla un modelo de empresa que son las empresas del registro mercantil. Bueno, hemos tenido que hacer unas observaciones importantes en el Consejo Económico y Social y también hacerle llegar al Ministerio que esto no puede ocurrir. Le hemos hecho llegar las enmiendas. Ya se está trabajando en esas correcciones. Nos hemos reunido con Calviño porque depende básicamente de su ministerio. Al final la culpa es del mundo. La culpa es del mundo, pero el mundo hace que no esté la economía social cuando se habla de empresas emergentes, ni hace que esté la economía social cuando se habla de creación y consolidación de empresas. Y es del mundo. No sé cómo ha pasado este error, lo vamos a corregir inmediatamente.
Bueno, no lo han corregido. No solo no lo han corregido, sino que vamos al Congreso de los Diputados a presentar en el Congreso las enmiendas para que lo corrijan en el Congreso cuando esto entre. Pero es que la ley de residuos, tan importante para el mundo de la economía social en general y en el que hemos estado trabajando, pasa por el Congreso, no se entera nadie, pasa por el Congreso y no hace ni una sola referencia a la discriminación positiva para acceder a las convocatorias o a los contratos de las empresas de economía social. No hace ninguna, cuando ya están incorporándose empresas capitalistas importantes a trabajar con el tema de los residuos. Hemos tenido que ir al Senado y en el Senado meter una enmienda donde el 50% de los contratos que vayan en la línea del ámbito de la economía de los residuos o del trabajo de los residuos, pues vayan para empresas de economía social. Esa empresa, hemos tenido que explicar este tema porque lo han entendido a la primera, pero no saben cómo ha pasado por el Congreso sin que esto ocurra. Y ha ido al Senado. Bueno, en el Senado ya se ha aprobado. Ya se ha aprobado en la comisión, va a volver al Congreso y se aprobará en el Congreso. Pero esto, entenderme un poquito que es un poco agotador. O sea, estar pendiente permanentemente de cualquier normativa que sale. Cuando ahora vamos a tener la ley de empleo, la ley de tal, la ley de industria, lo otro, y que no contempla la economía social, pues es un tema que nos discrimina permanentemente, Y esto ya lo hemos hablado con el Ministerio, lo hemos hablado con los otros ministerios, lo hemos hablado con todos, y bueno, pues lo entienden, pero el que escribe, el pendolista, el que escribe, pues se le olvida legislar en favor de, o por lo menos contemplarnos en igualdad que el resto de las empresas. Y esto también es una parte importante que estamos consiguiendo precisamente por esa unión, por esa suma de todo lo que representamos en definitiva las empresas de economía social. Bueno, todo esto sería un poco el sumatorio del momento que estamos viviendo en este momento en España. Tenemos planes de acción, tenemos estrategia española, tenemos un Consejo de Fomento de la Economía Social en este momento, después de 12 años, tenemos el acceso a los fondos estructurales donde podemos presentar proyectos, donde no podíamos hasta hace muy poquito presentar proyectos, tenemos el acceso a los fondos de recuperación en cantidades importantes, hablamos de 200, 300, 400 millones de euros, no sabemos la cantidad, pero desde luego 100 ya estaban solo en digitalización y eso es importante. Nunca hemos tenido estas cantidades para la economía social y hablamos de un Ministerio de Trabajo y Economía Social que nos permite visibilizar. Hace muy poquito, cuando teníamos una reunión con la ministra, yo le decía que ya estaba bien de trabajar cosas importantes, el salario mínimo, el tema de la reforma laboral, que a ver si estos 2 años que le quedaban los dedicaba al segundo nombre de su ministerio, que era la economía social. Porque es importante que se trabaje ahí. Voy a poner solo dos datos que veáis cómo, no estando cerca de estas cuestiones con ellos, ocurren cosas que se me antojan gravísimas. Se ha aprobado la reforma laboral. Bueno, la reforma laboral, ahora tal como está, dice en el ámbito cooperativo, por ejemplo, algo importante como es la capitalización por desempleo, que a lo mejor en muchos de los casos no incide directamente en el ámbito vuestro, pero lo voy a explicar. La capitalización por desempleo permite, como sabéis, capitalizar el desempleo para incorporarse a una empresa. Bueno, al ser todos los trabajadores fijos, indefinidos, la inspección de trabajo no permite que una persona fija vaya al paro para capitalizar el desempleo. Entiende que es una cosa legal. Por tanto, una figura tan importante para crear empleo como la capitalización, ahora mismo no es posible tenerla. No es posible. Esto es muy grave para la creación de empleo. Pero es que además las cooperativas de trabajo asociado son cooperativas fiscalmente protegidas. Pero como ya todos los trabajadores son fijos, sobrepasamos el índice, el porcentaje que permite tener una excepción. Una cooperativa, para ser especialmente protegida, no puede sobrepasar un porcentaje de trabajadores fijos. Ya no es el caso. Con lo cual, desde la entrada en vigor de la reforma, prácticamente todas están eliminadas de la excepcional protección que establece la ley fiscal. 2 cosas, por ejemplo, que le hemos hecho ver a la ministra para que entienda que si no estamos en los foros, un sector tan importante, con, yo diría que más de 100.000 empresas, si contamos la parte asociativa de la economía social, de más de 100.000 empresas,
se queda sin tener interlocución, se queda sin tener representación, se queda sin poder trasladar cuáles son sus problemas y cuáles son sus dificultades en este momento. Por tanto, yo creo que esto ahora mismo estamos viviendo un momento muy, muy significativo, pero no podemos relajarnos ni 30 segundos porque podemos bajar 2 escalones en este sentido. Y no me quiero extender mucho, pero quiero decir que estamos ahora mismo con algo muy importante. Se ha aprobado hace 3 meses un plan de acción europeo para la economía social. Un plan de acción europeo que básicamente pretende 4 cuestiones. La primera, crear un entorno favorable para la economía social. Que haya políticas públicas en este sentido para la economía social, que se sensibilice a los gobiernos sobre la importancia de la economía social, como ha ocurrido en el tema en París en este caso, que se visibilice y se conozca y se reconozca lo que la economía social está haciendo en este sentido, que participemos en las políticas públicas de forma transversal. Bueno, este plan de acción, en definitiva, lo que intenta es que se cree un ecosistema global en toda Europa de economía social. Para esto hay países, los nuevos, sobre todo, todos los nuevos, Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, todos los nuevos, donde apenas representamos el 0,6%. Y otros países, Bélgica, España, Francia, Italia, donde estamos entre el 8 y el 10%. Bueno, la idea es que el plan de acción, que ahora mismo la economía social representa un 6,3% del empleo en Europa, pudiera pasar a representar un 10%. Estaríamos hablando de 22, 23 millones de personas trabajando ya en la economía social, es decir, de los 14 pasaríamos a esos 22, y nuestra capacidad de influencia también en Europa sería muy importante. Para eso, ¿qué ha ocurrido? Que piden informe, el sector ha participado en el plan de acción, hemos participado en la elaboración de este plan de acción, pero también el Parlamento Europeo tiene, y todas las instituciones, Comité Económico y Social Europeo, tienen que hacer un informe. Hace un mes que ha venido a España una comisión la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo a conocer la economía social española, a ver dónde estaba ese ecosistema de economía social del que veníamos hablando nosotros. Ha visitado, ha preguntado, ha tenido reuniones ministeriales, ha tenido reuniones con nosotros, con el Consejo Económico y Social, con las empresas. Bueno, la percepción que ellos se han llevado después de 3 días de trabajo aquí en España ha sido espectacular. La presidenta del grupo, la que hacía de presidenta, que es la vicepresidenta real, que es de los verdes alemanes, estaba encantada con lo que se le ha trasladado tanto de la parte empresarial, entre comillas, como la parte asociativa de la economía social, esa preocupación por las personas, por la inclusión, por la vulnerabilidad y desde luego por la creación de empresas, y entienden ellos que el ecosistema que ahora mismo se está desarrollando en España es perfectamente exportable al resto de Europa. Y por tanto nos pedían que ayudáramos a que el resto de países que tienen que tener marcos jurídicos nuevos, que no los tienen y que son fundamentales para desarrollar lógicamente, pudieran contar con el ejemplo de las buenas prácticas que en distintos momentos se está realizando aquí en España para poder generar el incremento de la economía social en cada uno de estos momentos. Pasar del 0,6 al 1, al 1,5, al 2, al 5, y esto nos permitiría crecer en conjunto en Europa. No me quiero alargar demasiado porque igual hay alguna pregunta en este caso y estaremos yo creo ya en torno a unos 40, 45 minutos, pero sí deciros que no hemos tenido nunca este momento que estamos viviendo ahora, nunca lo hemos tenido. Seamos conscientes de que solo sumando podremos seguir demostrando lo que somos, solo sumando. Y algo que predicamos mucho, que es la unión, tenemos que trabajar juntos, tenemos que tal, pues bueno, hagámoslo. Demostremos a los políticos que efectivamente estamos hablando de más de 5 millones de personas en España en su conjunto, asociativo y empresarial, más de 5 millones, un volumen de PIB increíble en este caso. Yo creo que ni tan siquiera nosotros somos conscientes del peso que tenemos, ni tan siquiera somos conscientes de la capacidad de influencia que tendríamos si fuéramos juntos, evidentemente, cada uno luego explicar sus problemas, pero juntos, con una voz, en una línea determinada. La capacidad de influencia que tendríamos sería extraordinaria y no somos conscientes de eso, aunque ahora estamos trabajando en que efectivamente todos los políticos, todas las instituciones,
Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones también ha hecho un informe sobre el plan de acción, el Parlamento Europeo, donde hay, como sabéis, un intergrupo de economía social dentro del Parlamento que está trabajando por el fomento de la economía social en el propio Parlamento y en Europa, y desde luego la Comisión Europea con su Dirección General de Economía Social de forma importante. Tenemos un momento importantísimo porque eso está descendiendo hacia los países. Y termino diciendo que hace escasamente 15 días nos reunimos en Madrid para celebrar el 10º aniversario, que realmente era el 11, pero bueno, el 10º aniversario de la Ley de Economía Social. La Ley de Economía Social, como sabéis, se aprobó por unanimidad. Estuvieron los 5 ministros desde 2008 hasta 2022. Estuvo también la ministra portuguesa, el ministro italiano, que es el que va a asumir la presidencia de este comité de monitoreo. No pudo entrar el comisario, pero estuvo escuchándolo por un tema de tiempo. Estuvo la secretaria de Estado francesa. Bueno, en definitiva fue un acto de visibilidad y reconocimiento y sobre todo, y aquí me quiero quedar, sobre todo de demostración que vamos juntos buscando la mejora de la sociedad, la mejora de los empleos, la reducción de las desigualdades, una sociedad más justa, más democrática, más verde, y vamos todos juntos en este sentido. Y eso fue lo que de alguna manera caló y ha calado en todos los políticos. Y eso debería calar también en nosotros. Me quedo aquí, Joan, y muy bien. Cualquier pregunta que queráis hacer ahora en este sentido, entramos ahora. Perfecto, Juan Antonio. Antes de abrir el turno de preguntas, yo quería aportar un par de reflexiones, más que nada por si también ayudan después al debate o a las posibles preguntas. En todo caso, evidentemente, estoy seguro que el resto de las personas presentes comparten que muchas de las cosas que has dicho nos resuenan absolutamente. Traducidas al catalán sería las mismas palabras y las mismas frases que nos decimos, ¿no? Y me quedo con esta última idea de predicar con el ejemplo, con ese ir juntos, con esa intercooperación, con eso que siempre tenemos en la boca, pues poderlo hacer porque será lo que nos dé fuerza. Y en ese sentido, y ahí va la reflexión, sabéis que en Cataluña estamos negociando con el gobierno la Ley de Economía Social y Solidaria, que estamos en la fase final, prácticamente en la fase final de poder acordar un texto. Evidentemente después vendrá toda la fase más legislativa. Pero uno de los focos es uno de los elementos que tú has citado. Para nosotros es muy importante, y así se lo estamos explicando al gobierno, que esta ley no sirva solamente para hablar de la economía social con la economía social dentro de la economía social, porque eso no nos aporta nada. Necesitamos estar donde están los sindicatos, donde están las otras patronales y por tanto también compartir ese agotamiento que tú transmitías de institucionalmente estar permanentemente reclamando ese espacio, esa silla, ese momento para poder. Ahí estamos trabajando nosotros, es uno de los focos de la economía social, porque si no tendremos una ley de economía social, pero no tendrá la fuerza que le queremos dar. Además, como sabes, es una ley que estamos negociando las 4 familias de la economía social catalana, que eso ya ha sido un éxito, el poder trabajar de manera conjunta y por tanto ahí también compartir esa idea. Y por otro lado, por supuesto, y ahora sí ya pasamos al turno de preguntas, que creo que habrá muchas, todos estos elementos que nos has explicado de oportunidad que se nos abre a nivel de Europa y a nivel de Estado. Por tanto, bueno, aprovecharlas y ver cómo podemos tirar adelante. Si quieres, Laia, con vulguis, abrimos turno de preguntas. Sí, sin más, si queréis a ver quién rompe el hielo, un poco para compartir reflexiones, preguntas, lo que queráis. Podéis levantar la mano, pedir palabra en el chat. Va, qui s'anima? És aquest primer moment. Mira, tenim el Josep Serrano. Josep, endavant. Adelante. Gracias. Pedro, Juan Antonio, muchas gracias, porque realmente nos has volcado con vehemencia, con pasión, lo que llevas tiempo viviendo en nombre y representación de todo nuestro sector. Yo te diría, te ofrecemos nuestro hombro, casi, ¿no? Porque nosotros veníamos con la expectativa de subirnos al carro de ilusión, pero salimos con la sensación de que vivimos en situaciones paralelas. No sé, cada uno que le ponga el epíteto que quiera, ese olvido permanente, ¿no? de lo que representamos, como si realmente no existiera este sector como una fase de una importante actividad económica de este país y de Europa, ¿no? Y luchar contra corriente siempre, yo lo que quisiera preguntarte,
es importante ahora, tú expresabas, ¿no? Dice, a ver si en estos 2 años este ministerio pone en marcha la segunda parte. Es decir, ¿qué sensaciones tienes tú que vives en primera línea? Pues el Senado, el Congreso, estás tocando pelo, que se dice aquí, ¿no? Respecto a un gobierno que realmente tiene esta vocación, ¿en qué situación crees que puede quedar todo lo que se está impulsando desde la economía social, teniendo ahora un gobierno, vamos, tendidamente favorable a desarrollarlo, ¿no? ¿Crees que realmente puede quedarse en aguas de borrajas o realmente nos vamos a quedar a muy largo recorrido de lo que nos gustaría tener en esta legislatura? Pues gracias, Josep. Bueno, yo soy así, perdonadme si me he apasionado demasiado, ¿no? Un poco, pero soy así, ¿no? Toda mi vida. Es decir, que lo traslado, es lo que siento y lo que siento es lo que defiendo en este caso, ¿no? A ver, aunque parezca una tontería, tenemos, que no lo es, tenemos un Ministerio de Trabajo y Economía Social que gestiona Podemos y tenemos un gobierno que gestiona el Partido Socialista. Este matiz tenemos que intentar que no perjudique. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque ayer mismo llama a un partido, el Partido Socialista, oye, que queremos trabajar con los problemas fiscales que tenéis en el Senado, vamos a hacer una enmienda, vamos a meter unas cosas, el partido, en este caso el Ministerio, vamos a ver si resolvemos ya el tema de la emergente, vamos a ver si resolvemos ya el tema de la creación y consolidación, ya hemos metido unas variables importantes, es decir, ahora mismo están sumando los dos gobiernos por defender un modelo de empresa que es el que defendemos nosotros. Y tenemos que aprovechar este momento, tenemos que aprovechar el momento. La suma de la gestión del gobierno en el plan estratégico de recuperación y resiliencia, que la gestión la está llevando el Ministerio de Trabajo y Economía Social, tiene que contar con el apoyo de los ministerios que no son del partido, pero que son del gobierno, no son del partido de Podemos, para que aporte fondos en ese caso. Y ahí todavía estamos encontrando cierta dificultad porque lo que no sería bueno para nosotros es que alguien pensara que si gana el Ministerio de Trabajo con la imagen de que la economía social la está poniendo en valor exclusivamente el Ministerio de Trabajo, pierde otro. No, eso es lo que no podemos consentir nosotros, porque nos perjudicaría. No sé si me estoy explicando, Josep, sobre lo que te quiero decir. Tenemos que entender que tenemos que darle valor a los dos en este caso. Por eso insistimos mucho en trabajar con unos ministerios y con otros, y no exclusivamente con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, porque si fuera así, sí posiblemente tendríamos algún problema. Por eso vuelvo a la necesidad de la transversalidad. Por eso nosotros estamos negociando con todos los ministerios al mismo tiempo, con todos. Economía, Hacienda, Industria, Servicios Sociales, Transición Ecológica, con ellos, porque ellos también son los que van a poner en valor el tema de economía social. Hace, pongámosle, 3 años, 4 años, la negociación de las organizaciones de la economía social eran casi en exclusividad con la Dirección General de Economía Social. Casi en exclusividad. O sea, ni tan siquiera llegábamos mucho más arriba, ¿no? Claro, esto no puede ser. Si lo hiciéramos de esta manera, estaríamos absolutamente cortocircuitando la capacidad de influencia de otros miembros del gobierno en favor de la economía social. Yo creo que tenemos además algo muy importante. La presidencia española de la Comisión de la Unión Europea es el segundo semestre del año que viene. Ya nos han planteado que quieren hacer un acto espectacular de economía social en España. Un acto espectacular. Bueno, pues tenemos que aprovechar lo que queda hasta junio del año que viene, en donde ya estamos trabajando con el gobierno para crear ese acto o esos actos. Pues tenemos que aprovechar para que efectivamente ese acto sea el acto donde nos digan que vamos a participar en el diálogo social, nos digan que tenemos una serie de acciones, nos digan que esa capacidad de influencia nuestra ya la hemos conseguido, nos digan lo que queremos que nos digan para seguir potenciando nuestra capacidad de influencia. Tenemos un año. O sea, si empezamos a marear la perdiz como a veces hacemos nosotros, si empezamos a marear la perdiz,
que, como suele decir, si la abuela fuma o no fuma o deja de fumar, se nos pasa rápidamente este año y ya cuando llegue el otro nos tenemos que pensar el gobierno, no hemos participado, no hemos hecho cosas. Por eso decía antes que ni 30 segundos, ni 30 segundos. O sea, hay que seguir trabajando al máximo este tema, porque tenemos que aprovechar este momento. Yo no sé qué ocurrirá si otro gobierno, entre comillas, menos propenso a este tema, gobierna. Quiero decir, por eso aprovechemos este tirón que tenemos ahora mismo hacia la economía social y hacia la capacidad de influencia que tenemos que ganar. Tenemos que ganar esa capacidad de influencia en las políticas públicas. Mira, la capacidad de influencia que estamos ganando en Europa, en las políticas públicas y en España globalmente, está influyendo decididamente en las políticas autonómicas. Si tuviéramos 13 o 15 comunidades con pactos por la economía social, con estrategias por la economía social y apostando por esto, pues sería fantástico, porque habríamos dado un paso definitivo. Yo he ido a presentar la estrategia de Galicia, de Asturias, de Baleares, la de Murcia, lógicamente. En Navarra he estado también presentando la estrategia. Son diferentes gobiernos. Aprovechemos el momento para decirles que nosotros defendemos un modelo de empresa que hace que la sociedad sea mejor. Y venga quien venga, pero en todo caso aprovechemos que ahora hay una corriente muy positiva en favor de la economía social. Alguna pregunta més? Algú s'anima a fer alguna reflexió, pregunta? Como decimos en clase, yo soy profesor también, decimos en clase, una pregunta, venga la primera, venga, otra, la segunda, otra. Bueno, si no me lanzo yo, que has introducido el tema del plan europeo, ¿no? Sí. De ese compromiso, ¿no? ¿Qué temporalidad tiene y cómo va a impactar en políticas reales, ¿no? en España y en las autonomías, ¿no? O sea, cómo este plan europeo va a bajar, ¿no? Porque a veces lo vemos como algo que está allí, ¿no? Que se está manejando en Europa, pero no somos conscientes del impacto que esto tendrá a nivel, no sé cuál es el procedimiento, si habrá... si de alguna manera Europa va a transponer, ¿no? O sea, con instrucciones, ¿cómo va a bajar esto? Es decir, ¿cómo nuestras entidades verán el impacto, ¿no? De que Europa tenga un plan europeo y cómo baja esto? A ver, tenemos la suerte de que España ha ayudado mucho a que haya un plan europeo de acción. ¿Por qué? Porque tenemos estrategias locales, tenemos estrategias regionales y tenemos estrategias estatales. No todos los países las tienen. Lo que hemos hecho con este tema es decir, ¿qué nos faltaba a nosotros en España? ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba un paraguas europeo. ¿Y por qué queríamos el paraguas europeo? Desde nosotros en las políticas, queríamos el paraguas europeo porque todos los países miran hacia Europa. Y si no, se quedaba a voluntad del político de turno en cada comunidad que le pareciera bien apoyar o no las políticas de economía social. Daba igual el partido que fuese. Porque hemos tenido partidos que han apoyado mucho la economía social en unas comunidades y el mismo partido en otras comunidades, cero. Pongo el ejemplo, la economía social en Madrid, la economía social en Galicia, con el mismo partido, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa con otros. Claro, el paraguas era fundamental. Y una vez que el paraguas está, ya se han cubierto los 4 campos. Campo europeo, y ya, por ejemplo, la estrategia española ya tiene donde mirar, porque de hecho el gobierno de España dice, estamos elaborando la estrategia española partiendo de lo que propone el Plan de Acción Europeo. Por tanto, ya miramos hacia el otro lado. Luego, en cada comunidad, entiendo yo que el plan que se haga tendrá como referencia lo que ocurre en ese territorio, pero evidentemente también mirará lo que ocurre en España o lo que ocurre en Europa, lógicamente, ¿no? Entonces, las referencias son muy importantes. Entonces, si, por ejemplo, hay 5 o 6 objetivos. El primero que Europa necesita es un concepto amplio de economía social. No existe en Europa una definición de economía social. No existe en Europa. No hay definición de economía social. Y tampoco
Y el gran problema que hemos tenido es que se ve de forma diferente la economía social en los países, ¿no? Entonces, claro, lo que interesaba es que el plan de acción tuviera un concepto amplio, que no generara tensión, que incluyera a todas las organizaciones de la economía social, la parte empresarial, la parte asociativa, que fuera amplio. Eso se está consiguiendo. Se ha conseguido en el plan y con las aportaciones del Parlamento Europeo también. Por tanto, eso es importante. ¿Para qué? Pues para que crezcamos en los países donde no hay ni tan siquiera un marco jurídico. Muy difícil crecer la economía social en un sitio donde no hay ninguna legislación. Es muy difícil. Por tanto, eso es importante. Si vamos hacia abajo, ¿qué es lo que planteamos? Y yo creo que aquí es donde está. Lo importante, el plan de acción genera dos cuestiones. Hay que crear un entorno favorable para el desarrollo de las empresas de la economía social. Bueno, esta conclusión ha sido aprobada por los 23 gobiernos que se reunieron en país hace unos días. Ese entorno favorable habla de políticas públicas específicas, habla de apoyo a las redes de economía social de los países, habla de apoyo a las organizaciones, habla de establecer, marcos jurídicos puntuales específicos, y habla incluso de un label o una marca o un sello que defina la empresa de economía social, que a su vez tenga ventajas en el gobierno, ¿no? Es decir, en las políticas. Oye, si usted tiene la marca esta, porque es la que queremos, en Francia ocurre este tema, por ejemplo, pues usted tendrá derecho a una fiscalidad o a un acceso a los contratos o a una ventaja en donde corresponda, ¿no? Ese marco, ese establecer el entorno favorable es fundamental para que efectivamente pueda generarse las empresas de economía social. Y yo creo que este marco del plan de acción, que tiene un objetivo, y tú lo has comentado, que va a llegar hasta 2030, son 9 años más o menos, nos pasa lo mismo que señalaba hace un momento. Tenemos en estos 8 o 9 años que hacer que efectivamente en Europa se consolide la economía social. Y lo mismo que aquí hablamos de 1 año, o año y medio, o 2 años, en Europa hablamos de 9, pero tenemos que seguir trabajando. La referencia, lo que el plan de acción marca, va a descender a todos los países. En España, la referencia de la próxima estrategia la marca el plan de acción europeo. Y habla de visibilidad, cómo trabajar la visibilidad. Habla de un portal único en Europa donde toda la información, las ayudas, la financiación, etcétera, va a estar en ese portal único donde pueden acceder todas las empresas europeas. Es decir, que una empresa española va a poder acceder a un portal único que va a tener la Comisión Europea, donde va a estar puesto todas las medidas y todos los proyectos y todos los programas financieros donde yo puedo acceder con mi empresa para generar un proyecto. Por tanto, tiene mucha importancia, Laia, es decir, el plan de acción ahora mismo marca una referencia, un sitio donde mirar. Si no tenemos, es decir, ¿dónde miraba España cuando hacía la estrategia española? Pues mirábamos entre nosotros. Lo mismo que cualquier comunidad que ha tenido que establecer una estrategia, ¿dónde ha mirado? Pues entre ellos, ¿no? Bueno, aquí se da un paso mucho más. Se habla de políticas fiscales específicas, se habla de muchas más cosas, ¿no? Entonces, todo ese ámbito es el que de alguna manera tiene que mirar no solo el país, sino también los territorios, que van a mirar hacia arriba en este caso. El 80 o 90% de lo que ocurre ahora mismo en cada país viene de Europa. Y si no tenemos marco europeo de referencia en algo tan importante como esto, pues perdemos una capacidad de influencia importante. Siempre, la línea ha ido siempre en ver cómo podíamos tener mayor capacidad de influencia para mejorar la situación de nuestras empresas y crecer. Esos han sido los objetivos que hemos tenido siempre en la cabeza. ¿Cómo podemos generar y tener una mayor capacidad de influencia en las políticas públicas, un mayor conocimiento, un mayor reconocimiento de la sociedad, un mayor reconocimiento de los políticos, que nos reconozcan, que sepan lo que hacemos, que sepan lo que somos, que sepan lo que aportamos a los diferentes colectivos, a los diferentes territorios? Y una vez que lo sepan, que a veces no miran hacia nosotros, una vez que lo sepan, que nos permitan influir en las políticas para que mejoremos. Eso tanto lo hemos planteado, tanto en España como en Europa. Y es lo que estamos haciendo para mejorar en este sentido. Por eso tiene mucha influencia y mucha importancia el plan de acción europeo. Gracias, Juan Antonio. Venga, va, ¿quién se anima? Laia, crec que hi ha una pregunta al xat, Sí. no? Perdoneu.
Aviam, jo no la veig. ¿No? Sí. ¿La leo yo? Sí, porfa, perquè no, jo no la veo. Bueno, No sé es por de, qué. es de Irene Medina, no sé si es que ha marchado o no sé si ha marchado o la quiere hacer ella misma. Pero en todo caso, Juan Antonio, Irene comentaba sobre el PERTE de Economía Social y de Cuidados que has comentado. Las convocatorias eran similares a las que ya ha publicado CEPES a través del FSE en el periodo anterior. Si he entendido bien, saldrán en breve, una vez que se publique y se podrán presentar proyectos hasta junio. Es así, correcto, ¿no? Sí, las convocatorias las va a sacar el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Las va a sacar el Ministerio directamente. No sabemos si van a ser como las nuestras, supongo que diferirán en este caso, porque las saca el propio Ministerio. Y la idea es que las convocatorias salgan como máximo para que en junio esté resuelto todo y haya 1 año y medio para poder desarrollar el proyecto hasta diciembre de 2023. Esa es un poco la idea. Perfecto. Veo a Julio de aquí que además que... Sí, y tenemos también, está Julio y luego tenemos a Mónica Montaner que ha pedido palabra. Sí, Mónica, adelante. Juan Antonio, bueno, muchas gracias por toda tu visión. Y mientras estáis haciendo toda esta presión, te quería preguntar, si tuvierais que dar un consejo a los directores de todas las entidades de economía social, ¿qué consejo los darías en esta época? ¿En qué dirías que se centraran? Hombre, que yo creo que lo que tienen que hacer es intentar mejorar la situación que tenemos. Es decir, a veces hay directores, yo estuve hace unos días hablando también con el vuestro, en Madrid, precisamente en el acto este que comentábamos, y bueno, pues a veces queremos trasladar desde una dirección una visión particular. Y a veces eso no coincide con las necesidades de lo que se pretende en definitiva. Creo que hay que ser generoso en lo que el sector quiere, más, si me apuran, más de lo que uno particularmente quiere, y qué está viendo el sector de forma global. No sé, cuando yo preparaba una clase de física y química, pongamos por caso, pues no solo me remitía al libro del niño, ¿no? Sino que buscaba libros muy superiores, otras referencias, para ver cómo de alguna manera puedo dar esa clase mejor. Pues yo haría una cosa parecida. Aquí, en este caso, no me quiero quedar con mi opinión, que la mía es una, que a lo mejor no coincide con la tuya en este momento, sino que vamos a ver cómo podemos entre todos conseguir el mejor documento, el mejor desarrollo para aquí. Y no anteponer exclusivamente mi opinión a alguna cosa. Esto nos hemos encontrado en ocasiones directores que anteponen un poco este planteamiento, directores o directoras, ¿no? Yo creo que hay referencias suficientes ahora mismo y si no, para eso está el sector, para consultar y hacerlo partícipe. La Comisión Europea nos ha hecho partícipes a nosotros del plan de acción. Es decir, Social Economy Europe presentó un documento de iniciativas en el 2014 que sirvió de referencia a la estrategia de Roma para elaborar la primera propuesta. Pero Social Economy Europe hizo un plan de acción que le presentó al vicepresidente de la Comisión, Katainen, en 2019. Bueno, pues Ursula von der Leyen, cuando entró, lo primero que hizo fue decir, quiero que haya un plan de acción, pero tengo ya la referencia de lo que el sector quiere. Tengo ya la referencia de lo que el sector quiere. Para mí eso es muy importante, ¿sabes? Porque si no es que estoy a espaldas de lo que el sector plantea. Y esto es un poco lo que yo, no sé, dar consejos es muy complicado, no he dado ninguno en mi vida, pero que por lo menos esta es mi opinión, ¿no? Muchas gracias. Julio. Sí. Julio, adelante. Bueno, gracias por la invitación para poder estar hoy aquí y evidentemente Juan Antonio ha sido una descripción exquisita y muy vertebrada del momento excepcional que estamos pasando desde la economía social o en la economía social. Y los que llevamos ya bastantes años en este terreno hemos visto el trabajo tan increíble que se ha hecho desde CEPES siempre y ahora es el momento de CEPES y es el momento del sector de la economía social. Prácticamente en la respuesta que tú acabas de dar está un poco la explicación de lo que yo quería preguntar, ¿no? El gran problema que tenemos en Cataluña, no hay solamente un problema, sino que tenemos alguno más,
es la atomización tan impresionante dada las características de la sociedad de Cataluña, porque ha sido y es una sociedad riquísima en la creación de organizaciones y de redes sociales. Y también eso es el espacio en donde nos perdemos, porque prácticamente no se visualiza la representatividad. Hay muchísimas patronales de muchísimos subsectores, de muchísimos sectores, y entonces el problema es cómo conseguir esa armonización entre todos para que, como tú estabas diciendo, sumando y solo sumando conseguimos esa capacidad de influencia. Y aquí durante mucho tiempo se ha llevado la política de divide y vencerás, y lo podemos tomar como ejemplos de los distintos sectores que componen la economía social. Y yo entiendo, y es un poco la queja y la pregunta, que la única ley que se está negociando en Cataluña de la economía social y solidaria es excluyente. Es excluyente y por lo tanto la pregunta sería ¿cuál sería la estrategia, y en parte la has contestado, que deberíamos de plantear en Cataluña las distintas organizaciones que representamos a los sectores de la economía social para no sentirnos excluidos? Porque, por ejemplo, uno de los sectores importantes que están excluidos son las sociedades laborales. No se las reconoce en esa familia que está componiendo la ley de la economía social y solidaria. Y por lo tanto, la pregunta sería esto. ¿Qué consideras que debemos de hacer en Cataluña para que se nos escuche a todos los sectores y, por lo tanto, en el momento en que los sectores nos juntemos, podamos tener esa capacidad de influencia? Y felicidades por todo el trabajo que estás haciendo, Juan Antonio. Muchas gracias, Julio. A ver, nosotros hablamos de generosidad, hablamos de solidaridad, pero al final nos cuesta luego aplicarla. En algunos momentos políticos nos cuesta aplicarla. No es exclusivo de Cataluña el divide y vencerás. Esta es una estrategia política, no es exclusivo de Cataluña. Hay muchos políticos que a veces no han querido que haya una estructura única, que no unitaria, ¿verdad? Que no unitaria en un territorio, que tenga una voz, en este sentido, que lleve la voz del conjunto, independientemente de este tema. El primer objetivo que teníamos cuando elaboramos el plan de acción era este justo que tú acabas de decir, que no se sintiera nadie excluido, que no se sintiera nadie excluido, y mucho menos todo el sector asociativo de Europa, fundaciones, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas, todo el mundo. Y conseguimos proponer una definición en donde después de salir el documento final, tuvimos todas las diferentes instituciones europeas, nos sentamos, donde nadie se sentía excluido. Nadie se sentía excluido. Había un respeto a la diversidad y todas las familias, todos los sectores estaban dentro de ese concepto global que se plantea de economía social. Esto tiene un punto de generosidad de quien elabora el plan de acción, pero evidentemente tiene un punto de propuesta del sector. Es decir, el sector tiene que proponer. El sector tiene que proponer. Cuando trabajamos en CEPES, yo trasladaba una cuestión que era, es decir, porque tenemos que trasladarlo desde esta perspectiva. CEPES no es nada en sí, es la suma de 29 socios. Es la suma de 29 socios. Pero si no existen los socios, CEPES no existe en definitiva. Por tanto, lo que CEPES consiga va a ir derivado a todos los socios. Y yo les pedía siempre generosidad en este sentido. CEPES no consigue nada para CEPES. Voy a poner un ejemplo. Cuando hemos conseguido 36 millones de euros de la Comisión Europea, los 36 millones de euros han ido exclusivamente a todos los proyectos que han presentado las familias de la economía social. Ya está. Exclusivamente. Y cuando vamos a interlocutar, vamos acompañados de quien corresponde en cada caso. No le queremos quitar ni un ápice de protagonismo que le corresponda a nadie. Ahora bien, si ese protagonismo lo ponemos en primera instancia antes que el conjunto, Julio, entonces cuando nos equivocamos. Entonces cuando no nos tienen en cuenta, porque les interesa que haya 27 ítems por debajo, a uno le doy 3.000 euros y al otro le doy 5.000 y al otro le doy 4.000 y al otro le digo
que no me hable porque le quito una subvención que le he dado y ya está. Y no tenemos fuerza. Y no tenemos fuerza. Entonces, que sienta el sector que alguien lo representa. No le quita protagonismo, pero lo representa. Y que hay una voz. Y que los políticos sientan que hay una voz. Porque si hay 7 voces ya nos estamos equivocando en este caso. Yo creo que este es un poco el objetivo que había que plantear. El sector tiene que acordar con generosidad siempre mejoras para el conjunto y trasladar la imagen de que vamos juntos. Yo insisto, 1 más 1 no somos 2, somos 4. Y si eso lo conseguimos, si 1 más 1 somos 4 al final, pues entonces, ¿qué es lo que estamos intentando yo creo ahora mismo? En el ámbito estatal y en el ámbito europeo y en el ámbito en cada comunidad, pues habremos mejorado. Si no lo conseguimos, pues tendremos que ser críticos, autocríticos con nosotros y decir que nos queda todavía que madurar en algunos momentos, ¿no? Porque si no, ahí hay un problema. En Europa, Social Economy Europe, eran 6 organizaciones o 7 hace 5 años. Hoy somos 20. Hoy somos 20. Claro, no es lo mismo que haya 20 instituciones europeas dentro de una voz donde están mutualidades, asociaciones, fundaciones, etcétera, 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 que haya 6. Ahora se está sumando y tenemos asociaciones que quieren entrar de Lituania, de Bulgaria, que se quieren incorporar a Social Economy. Pues que se incorporen. Están viendo que lo que estamos defendiendo es mejora para su territorio, mejora para su entorno. Y si eso lo trasladamos y lo entiende todo el mundo, no habrá ningún problema. No habría ningún problema. Al contrario, meteríamos muchísima presión a los políticos, que es lo que estamos intentando hacer. Muy bien, pues Juan Antonio, perdona, muchas gracias. Como hemos llegado a la hora que habíamos previsto y para respetar las agendas de todos y de todas, lo cerraríamos aquí. Yo para resumir la sesión, 3 palabras, ni 30 segundos. Creo que es el resumen perfecto. No nos podemos distraer ni 30 segundos, por tanto, vamos a ello. Como siempre, de aquí a unos días tendréis colgada en la web de la Confederación el resumen de esta sesión, de esta intervención y en todo caso, evidentemente, como siempre, desde el equipo de la Confederación a vuestra disposición. Próximamente anunciaremos la próxima ponente, que será la siguiente sesión de Apunts. Y una vez más, Juan Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportaciones y por tu vehemencia y por tu implicación y dedicación. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí, perdona, dime. No, muchas gracias a vosotros por darme este espacio, que al final es visibilidad. Ahora me voy para Valencia, donde también se celebra la Semana Universitaria y vamos a hablar ahí del plan de acción y de otras cuestiones. La suma de este tipo de cuestiones son importantes. Que la universidad, que las organizaciones, que los gobiernos, que los territorios estén haciendo... Esto suma. La palabra al final es sumar, ¿no? Si no conseguimos sumar, si no sumas, restas, ¿no? I este és el gran problema. Doncs ens quedem amb això. Sumem. Moltíssimes gràcies a totes i a tots i ens veiem a la propera. Que tingueu bon dia i bona setmana. Gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Igualment. Hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.